Esta noche, pues, como siempre, tratando de aprender más de las Escrituras, de conocer más a Dios, de cómo Dios se mueve en su pueblo, de muchas maneras, y siempre Dios nos va a estar instruyendo, nos va a estar enseñando algo nuevo. Esta noche traigo un estudio, le puse el título El llamado a estar alertas. Dios nos ha estado hablando por medio de muchos mensajes que no sé yo, pero a mí me han estado poniendo en alerta, porque pues como hijo de Dios tengo que estar en alerta, porque el enemigo no descansa. ¿Cuántos saben que el enemigo no descansa? Y ustedes saben quién es el enemigo de nosotros, ¿verdad? Entonces, el llamado a estar alertas es porque quiere decir de que no nos descuidemos, hermanos. Y ha habido una serie de mensajes en donde Dios nos ha estado hablando y exhortando a cómo cuidar nuestra vida espiritual contra todas las acechanzas del enemigo. Y por eso no tenemos que descuidarnos ni confiarnos de estos tiempos que estamos viviendo ahorita, porque estos tiempos están más difíciles. Estamos viendo muchas cosas que hace 20 años pues no las mirábamos, y que todo ahora es pues libre de verlo, y tenemos que aprender a vivir entre eso que está sucediendo. Eso es el problema, que aunque nos moleste y miremos lo que allá afuera está sucediendo, tenemos que aprender a vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente a través de la dirección de Dios, a través de su bendita palabra, a través del conocimiento y la sabiduría que Él ponga en nosotros para poder resistir al enemigo. Son muchos mensajes. Uno de ellos fue el mensaje del pastor que dio hace poco, las advertencias de Dios. Y luego nuestro hermano Roberto, que compartió una serie de mensajes que se llama la serie de los gigantes que enfrentamos. Hace poco yo también di un mensaje acerca de cómo mantener nuestro cuerpo y espíritu como la casa de Dios. Y luego nos trajo bendición el pastor Edson, el pastor de la ciudad de Southgate, y nos dio un mensaje casi todo entrelazado, todos estos mensajes con la necesidad que nosotros tenemos. Se llamaba Como León Rugiente. ¿Cuántos se acuerdan? Que estuvieron el domingo. Pero ese mismo domingo en la mañana, nuestro pastor general, Chuy Olivares, dio un mensaje, como quien dice que daba cabalito en el clavo de lo que nosotros hemos venido hablando. Y él, si gusta, puede buscarlo. El título se llama Cubre tu desnudez. Es exhortaciones, pero directo al blanco, pues, ¿me entiende? Y llegué a la conclusión y dije, Dios nos está hablando, especialmente a esta congregación, porque mire, ¿cuántos conocen este dicho que se usa allá afuera? Que alguna vez lo hemos escuchado, y que dice que cuando el río suena es porque trae piedras, ¿verdad? Y cuando se oye ese gran ruido que el río viene, pero con mucho ruido, mucha bulla, es porque algo trae. Y dice, es porque trae piedras. O sea, es una forma de decir que cuando algo empieza a oírse o escucharse, y más si lo escuchamos seguido, hay que estar atento a esas noticias, a esos acontecimientos, a esos rumores, porque algo está pasando o va a pasar o ya está pasando, porque puede ser que esté a punto de pasar. Y por eso Dios me dio el título de este mensaje. Hablando con mi hermano Roberto, le dije cuando la vez pasada, oye,
A través de tus mensajes Dios me está dando uno y ya voy a la mitad. ¿Te acuerdas, Roberto? Pero el Espíritu de Dios es así, así nos habla, ¿ya? No nos habla audiblemente, pero nos habla a través de la palabra. Y entonces, por cierto, pues te doy la gracia porque no estaba tan listo para el miércoles pasado, sí, y complementé, me llevó mucho tiempo, créanmelo. Pero ¿qué cree usted de todo esto que le digo? ¿Es pura casualidad lo que está pasando? No, es algo real. Pero Dios nos estará advirtiendo, previniendo siempre a través de su palabra. Vamos a ver, mire, vámonos a nuestra lectura de hoy. Lo quiero invitar, todos listos con su Biblia, porque hoy sí la vamos a estudiar. Y yo quiero que usted se engañe. ¿Cómo es que Dios nos advierte? Porque Él tiene muchas maneras como advertirnos. Pero nosotros tenemos que conocer la estrategia que Dios quiere que nosotros aprendamos para descubrir al enemigo. Porque usted no sabe por dónde le va a llegar, ni yo tampoco. Entonces tenemos que ir, ¿a dónde? A las Escrituras. Vámonos a Éxodo capítulo 17. Y es una historia muy importante que quedó plasmada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para que nosotros aprendamos de todo eso. ¿O no es así? Versículo 17, del capítulo 17, del 8 hasta el 16. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, acompáñeme usted ahí leyéndolo con su vista. Y mire, comienza así, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, porque mañana yo voy a estar sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Vamos ahí. Entonces dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón, fíjese, y Moisés y Aarón y Hur subían a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía. O sea, agarraban fuerzas y derrotaban a los enemigos en ese momento. Mas cuando él bajaba sus manos, porque se cansaba, ya estaba anciano Moisés, por lo que tomaron, entonces él bajaba su mano, prevalecía Amalec, el enemigo agarraba fuerzas. ¿Por qué? Porque Moisés levantaba los brazos hacia el cielo, y ahí era cuando el pueblo empezaba a triunfar. Pero cuando bajaba sus brazos, el enemigo comenzaba a vencerlos. Versículo 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a fila de espada. Los mataron, los vencieron. Versículo 14. Y Jehová le dijo a Moisés, ponga atención, mire, le dijo: escribe esto para memoria en un libro, y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte, o Jehová es mi bandera. 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono, fíjese, se levantó contra el trono de Jehová, dijo: Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Lo traigo en este momento hasta este suceso, porque todo mal tiene un inicio, y todo lo que comienza mal termina mal. ¿O no es así?
En esta guerra que pasó, esta lucha, Amalek fue derrotado, pero no completamente aniquilado. O sea, no terminaron completamente con ellos, solamente los vencieron y huyeron los demás. Ahora, usted dirá, ¿quién es Amalek? Tal vez para los que han oído, pero vámonos de una vez a la historia y conozcamos a este enemigo del pueblo de Dios en aquel entonces. ¿Quién era Amalek? Amalek era el nombre de un descendiente de Esaú. Allá en Génesis 36:12 usted lo puede ver, de los dos hijos. ¿Se acuerdan los gemelitos? Esaú y Jacob. Era el hijo ilegítimo, Amalek era el hijo ilegítimo de Elías. ¿Quién era Elías? Hijo de Esaú, que tuvo este hijo con una esclava, con una concubina, con un bastardo, se puede decir pues, y no con su esposa. Amalek no fue aceptado entre sus hermanos, por lo que vivió alejado de toda su familia en el desierto. Amalek formó su propio pueblo, su propia tribu, y les llamaron los amalecitas. Estos fueron los que atacaron a Israel en ese momento. Y usted dirá, ¿por qué los atacaron? Por la sencilla razón, y ahí se leyó, que ellos se opusieron al trono de Dios. ¿Y qué es el trono de Dios? El gobierno de Dios. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? El propósito de Dios que en ese momento Dios tenía planeado para el pueblo de Israel. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? Acababan de pasar el Mar Rojo y venían todos caminando por el desierto. Y no es que ellos hayan cruzado por algún terreno o privado de ellos, sino que los amalecitas eran acérrimos enemigos de los israelíes. Entonces los atacaron sin ninguna razón, sin ningún aviso. Los amalecitas eran una tribu que se mencionó por primera vez durante el tiempo de Abraham, allá en Génesis 14:7. Usted lo puede ver. Cuando, ¿se acuerdan en aquel instante cuando 3 reyes invaden Sodoma y Gomorra, cuando Lot vivía ya ahí? Entonces llegaron y ellos hicieron prisioneros a Lot y a toda su familia. Pero antes de eso, estos 3 reyes que llegaron, dice en Génesis 14:7 que estos reyes vinieron en Mispat, que es Cades, el área donde estaba Sodoma, y devastaron todo el país. ¿Y qué devastaron? A los amalecitas, a los amorreos que habitaban en Hazezotamar, en esa región. Ahí se mencionan por primera vez la tribu de los amalecitas. Lo voy llevando a cómo esta descendencia de el hijo, este personaje Amalek, nieto de Esaú, cómo vino a desencadenar una serie de amargura, odio en contra del pueblo de Israel. Aunque como le digo, aunque los amalecitas no se mencionan en la tabla de las naciones, de la genealogía de todas, allá en Génesis 10, pero fíjese bien y ponga mucha atención, en Números 24:20 hacen una referencia de ellos como cabeza de naciones. O sea, que no eran cualquier tribu, eran cabeza de naciones. Pero a la vez, si usted se acuerda en aquel momento en que el profeta Balán, aquel que le habló la burra, allí en ese momento les profetiza la sentencia a Amalek cuando el Espíritu de Dios se posa sobre él. Le dejo de tarea leer esa historia del profeta Balán con el rey Balac, que quería que maldijera al pueblo de Dios, pero Dios le decía, cuidado, no. Entonces dice que el Espíritu de Dios se posa sobre Balán y en lugar de maldecir a los judíos, maldice a los enemigos de ellos. Y en ese entonces se van y les toca su parte a los de Amalek, a los amalecitas. Y ahí es donde
Balán les dice en ese momento y les profetiza su sentencia por ser tan malos y por haber atentado contra el pueblo de Dios, y les dice: don Amalek, cabeza de naciones. Pero después les dice: mas al fin perecerá para siempre. Palabra de Dios. Mire qué tremendo esto. El profeta, por medio del Espíritu de Dios, ya los había maldecido y ya les había dado lo que a ellos les iba a tocar. Fin para perecer para siempre. Las escrituras registran la larga enemistad entre los amalecitas y los israelitas, a pesar de que eran de familia. Usted sabe que eran de familia, ¿no? Jacob y Esaú eran hermanos, y por el lado de Esaú era tremendo, porque él creó un odio en contra de su familia por lo que su hermano le hizo. Pues le robó la primogenitura. ¿Usted se acuerda? Ah, bueno, por ahí viene el rollo. Por ahí viene. Entonces, las escrituras registran, le digo, la larga enemistad entre los amalecitas y los israelitas, y la instrucción de Dios para erradicar, o sea, acabar con los amalecitas de la faz de la tierra. El por qué Dios le pediría a su pueblo que exterminara a toda esa tribu es un asunto difícil de creerlo, pero Dios es así en aquel entonces. Él decía: los mato 1000, mato 5000, los que yo quiera. Y esa era la soberanía de él en aquel entonces. Pero podemos tener alguna idea si echamos un vistazo a la historia. Como muchas tribus que hubieron del desierto, en aquel entonces los amalecitas eran nómadas como los demás. Cuando a Josué le dice que conquiste toda Canaán, ya Dios les había advertido con quién se iban a encontrar. Y eran más de 10 tribus que Canaán estaba plagada. Y todos esos tenían que acabar con ellos, completitos. Porque esa era la tierra prometida que le dijeron a Moisés. Pero ahora Josué tenía que acabar con todos ellos. Los amalecitas eran uno de esas tribus. Pero sexto, Dios tenía un trato muy especial con ellos. Y lo vamos a descubrir. Eran saqueadores, eran malditos, pues. No se tocaban el corazón para matar a alguien. Eran nativos de allá del Negev, en el desierto entre Egipto y Canaán. Esa era la población de ellos. Llámese hoy en día Gaza. ¿Usted ha escuchado de Gaza? Palestina, lo que está sucediendo hoy en día. Allí. La constante crueldad de los amalecitas hacia los israelitas comenzó con ese ataque en Refidim. Y esto se narra para que usted tenga una idea exactamente por qué Dios los odió tanto. Y entonces vámonos a Deuteronomio 25 del 17 y 19. Y usted se va a dar cuenta por qué Dios los maldijo. Deuteronomio 25 del 17 al 19. ¿Está listo? Amén. Dice: acuérdate de lo que hizo. Le está diciendo, está hablando el Señor y le dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Recuerda que ellos venían saliendo de Egipto y todos venían en manada caminando, todos, el pueblo de Israel, después de que pasaron el Mar Rojo, ¿se acuerda? Y el 18 dice de cómo te salió al encuentro en el camino, y que dice: te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor, como quien dice, no tuvo ninguna temor a Dios, los amalecitas. ¿Sabe qué hicieron? Le dieron la vuelta y fueron y atacaron a los más débiles, los que venían atrás, los que venían enfermos, cojos, débiles, ancianos, los niños, las mujeres.
Y vinieron los amalecitas y les dieron con todo y los mataron a todos. Eran miles. Y Dios no se agradó de eso. Porque ¿qué dice? Los deparató por la retaguardia. O sea, que Amalec era traicionero. Atacaba por detrás. Y así hizo con los judíos, el pueblo de Israel. Por tanto, le dice en el 19, cuando Jehová, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos, fíjese bien lo que le dice, alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, cuando ya conquistes todo Canaán, y ya estés descansados todos ustedes, y hayan agarrado todas esas tierras, le dijo el Señor a Josué, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. Y luego le dice, exhortándolo, no lo olvides. Bueno, usted dirá, ¿por qué Dios dijo eso? El profeta Balán, por medio de Dios, les tiró la sentencia de una sola vez. Y Dios le dice aquí, acábatelos, deshazlos, desaparécelos. Mire, el pecado de Amalec, ¿sabe cuál fue el mayor pecado de Amalec? Que se aprovechó de la mala condición física del pueblo de Israel. No tuvo piedad, pues, para atacar ¿a quién? A los más débiles, a los ancianos, a los niños, a las mujeres, a los que no podían caminar y algunos los traían hasta en los hombros. No, este dijo, si me voy al frente, ahí van los guerreros, mejor ataco a los de atrás. Y eso es lo que Dios no soportó. Hay veces que el enemigo hasta hace alianzas para atacar, ¿o no es cierto? ¿Se ha fijado que cuando un ladrón quiere robar en una casa no llega solo? Siempre tiene 1, 2, 3. Así los amalecitas. Después los amalecitas hicieron alianzas con los cananeos y atacaron a los israelitas otra vez más, con otras tribus. Se aliaban. ¿Por qué? Porque sabían que Dios les había entregado esa tierra, todo eso. En los días de los jueces se unieron, vamos a ir avanzando, en los días de los jueces se unieron, fíjese, esos amalecitas con los moabitas y los madianitas para declararle la guerra a los israelitas. ¿Sabía usted eso? Porque ahí en el día de los jueces, uno de los jueces que se llamaba Gedeón salió a luchar contra estos pueblos y los derrotó. Les dio con todo. Pero los amalecitas continuaban viviendo en ese Negev, en ese desierto. O sea, los derrotaban, pero no se acababan. Y Gedeón les dio duro. Ahí usted puede encontrarlo en el libro de los jueces, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Gedeón. Continuaron hasta que llegamos al tiempo del rey Saúl. Le voy a parafrasear la historia en el tiempo del rey Saúl, allá en 1 Samuel 15, del 2 al 3. Dios le dice al rey Saúl, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y luego le dice, ve pues y hiere a Amalec. Cuando dice hiere, en la Biblia quiere decir mata, destruye, despedaza, ¿me entiende? A Amalec. Y Leo le dice, destruye todo lo que tienen y no te apiades de ellos. Mata a hombres, le dice, mata a mujeres, mata a destetados, niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo, dale con todo, no los dejes. Así era Dios. En respuesta, usted ya sabe lo que pasó. El rey Saúl desobedeció a Dios. Primero advierte a los ceneos
Los eneos, una tribu amiga de los judíos, amigos de Israel que abandonaran la zona. Entonces Saúl ataca a los amalecitas, pero no completa la tarea. ¿Sabe qué hace? Le perdona la vida al rey Agag de los amalecitas. Tomó el botín, todo lo que les quitó, para él y su ejército. Mató a los demás, pero lo malo que hizo Saúl fue que mintió acerca del por qué lo hizo. Y la rebelión de Saúl contra Dios y sus mandamientos es tan grave que Dios hizo rechazarlo como rey y lo destituyó. Y usted puede ver ahí todo lo que pasó. Perdonó a un amalecita o un asesino, a un saqueador, a uno que odiaba al pueblo de Israel, y le perdona la vida al rey. Entonces cuando viene el profeta Samuel y le dice: has desobedecido a Dios, a Jehová, por eso Jehová va a quitarte el trono. Y le dice Saúl: no, pero yo hice lo que Dios. No, no lo has hecho. Yo sé que dejaste vivo al rey. Y luego dice Samuel: tráiganme al rey. Y le llevan al rey que estaba cautivo, que lo habían dejado vivo. Y Samuel agarra una espada y lo hace pedazos y lo mata. El Dios te dijo que acabaras con todo. Primera Samuel, allá en ese capítulo 15, usted puede verlo. Pero durante ese periodo que Saúl peleó con ellos y agarró al rey Agag, hubieron muchos que se escaparon. Siguieron hostigando y saqueando a los israelitas durante mucho tiempo, sucesivamente. Porque tanto era el odio de esta tribu que odiaba tanto al pueblo de Israel. Fíjese usted, porque en una ocasión David se los encuentra allá en Primera Samuel, en el capítulo 27, otra vez. En el 27:8 se lo voy a leer. Y dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, contra los gerritas y contra los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo esa tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. O sea, David se los encontró en el camino y dijo Dios: David, les doy también. Pero ya los amalecitas, fíjese bien, ¿por qué? Porque los amalecitas conocían a David. Pues los rumores, usted sabe, como las cosas que pasan, las noticias. Los amalecitas de antemano ya conocían a David, de que él iba a ser el heredero del trono, y que Saúl, el rey Saúl, lo buscaba para matarlo cuando Dios lo desterró por no haberle hecho caso. Y ustedes se acuerdan que después Dios manda al profeta Samuel a buscar al reemplazante de Saúl. Y en esos de los hijos de Isaí sale David, el más chico. Entonces, después que Saúl mata a los 10,000 y todos esos en la batalla, y mata al gigante, se hace famoso. Y Saúl le tiene una gran celos y lo quería matar porque ya sabía de que este era el escogido de Dios. Los amalecitas sabían eso, que Saúl no lo quería y que lo buscaba para matarlo. Y cuando ellos vieron la oportunidad de desquitarse con David por lo que hizo después cuando los encontró en el camino, vinieron los amalecitas y dijeron: David no está con su gente. ¿Y qué andaba haciendo David? David andaba huyendo de Saúl y se fue e hizo alianza con un rey filisteo. Y por andar allá en esos lugares, los amalecitas aprovecharon y llegaron con la gente, con los israelitas a cargo de David. Y mire lo que pasó. En la ciudad de Siclag, que este rey filisteo se llamaba Aquís, le había regalado a David y a su gente una aldea de Judea donde David tenía propiedades. David andaba huyendo de Saúl. Se encuentra con este rey filisteo, enemigo de los israelitas.
Pero los filisteos sabían de que Saúl no tenía mucha amistad con Samuel, que David no tenía mucha amistad con Saúl y que Saúl lo quería matar. Pero este rey le ayudó en algo a David y le regaló esa propiedad, esas tierras. Ziklag se llamaba. Pero cuando él andaba con los filisteos allá compaginando entre mentiras, David no era fiel. Él lo hacía porque Saúl lo quería matar. Y digo, si me aleo con los filisteos, Saúl ya no me va a seguir. Y así fue. Vieron los amalecitas que quedaron solos, el pueblo de Dios en la ciudad. Y mire, saquean todo Ziklag, incendiaron la aldea, tomaron cautivas a todas las mujeres y los niños, las violaron y todo, incluyendo las dos esposas de David, y se los llevaron a todos. Y usted puede leer eso en el capítulo 30 de 1 Samuel. Se lo voy a leer y parafrasear luego. Y dice que cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, a la aldea, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Está en el capítulo 30. Voy en el versículo 2 y dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, no mataron a nadie, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que la ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos por los amalecitas. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron cuando vieron aquella masacre que hubo, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, ¿se acuerda la que fue mujer de Nabal, el de Carmel? También se fueron con los amalecitas. Y eso le dolió a David. Le dieron, mire, si cuando el enemigo quiere atacarlo a usted, él le va a dar por donde usted más le duela. ¿O no es así? Mire, no nos vayamos tan lejos. Ahí en una parte de aquí, bueno, son muchas cosas que han sucedido, pero estos son acérrimos, son malitos, los narcos. Cuando uno de ellos se la hace, se desquitan con la familia y acaban con la familia para que le duela al traicionero, al que les pagó mal. Y estos, dijo, David nos atacó una vez y ahora le vamos a dar donde más le duela. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, tristes, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire lo que hizo David. Esto es para que nosotros aprendamos. Algo que tuvo él antes de ir en persecución de los amalecitas fue que antes de ir a atacarlos, primero buscó la fortaleza de Dios, la presencia de Dios, y fue hacia Dios primero. Miremos lo que hizo en el versículo 7 del capítulo 30. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego, le dijo al sacerdote, que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Sabe cuál era el efod? Era el traje que usaban los sumos sacerdotes, y durante él tenían 12 piedras. Cada piedra representaba la tribu, una tribu de Israel. Entonces él dijo: tráeme el efod. Y David consultó a Jehová diciendo, ante el efod, porque ahí es donde representaba a Dios la presencia: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar, Señor? En su oración. Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David y sus hombres derrotaron a los amalecitas y rescataron a todos los rehenes. Los mataron, los derrotaron. Pero mire, Amalec seguía vivo, Sin embargo,
unos pocos cientos de ellos escaparon. Y esa semilla mala seguía sembrándose por todos lados. Pero más adelante, mucho tiempo después, durante el reinado del rey Ezequías, un grupo de simeonitas mató el resto de los amalecitas que todavía andaban deambulando por ahí, que habían estado viviendo en el monte de Seir, allá en Primera de Crónicas, en el capítulo 4, ustedes lo pueden descubrir, el versículo 42, 43, o sea, estos que acabaron con ellos eran de la tribu de Simeón. O sea, dice que asimismo 500 hombres de ellos, de la tribu de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a unos cuantos ahí, Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isí. Y destruyeron a los que habían quedado de amalecitas que habitaban allí en ese momento. Nomás los destruyeron, los mataron, los hicieron pedazos, como dicen, pero no dice si se los acabaron, porque siempre hay uno que se escapa, ¿no? En las guerras. Este Simeón, su nombre es clave, ¿sabía usted? Quiere ser cuando Dios escucha. Allá en Jueces él hizo una alianza con su hermano Judá, al principio, en el capítulo 1, una alianza para derrotar a los filisteos. No, perdón, para derrotar a los cananeos en ese entonces. Judá y Simeón son claves, porque Judá es alabanza y Simeón quiere decir Dios me escucha. Entonces derrotaron a los cananeos uniéndose los dos en aquel entonces, ahí en el capítulo 1 de Jueces. Se dice que la última mención de los amalecitas, conforme a la Biblia, se encuentra en el libro de Esther, donde Amán, ¿se acuerda del pasaje de Esther de Amán, el enemigo de los judíos? Un descendiente de Agag, dice, el rey amalecita ese que no mató Saúl, ¿se acuerda? Acuérdese de esto. Planea para hacer que todos los judíos en Persia fueran aniquilados por el orden del rey Asuero. Sin embargo, Dios salvó a los judíos de Persia, y Amán, sus hijos y el resto de los enemigos de Israel, por el contrario, fueron destruidos. Usted puede leer el libro de Esther y se va a dar cuenta de la historia, cómo de Esther fue influenciada y usada por Dios a través de su tío para que no deshicieran a los israelíes, porque este Amán era descendiente de Agán, conforme la palabra lo dice, y era descendiente de los amalecitas. Aparece por ahí, pero este tenía un plan diabólico: deshacer a todos y desaparecer a todos los judíos en Persia, lo que hoy es Irán, cuando estaban cautivos bajo el rey Artajerjes. Dios salvó a los judíos, salieron bien. ¿Y cómo es esto que los amalecitas ya habían desaparecido supuestamente? Les daban y les daban, los mataban y no siempre aparecían. Porque eso pasa, el mal siempre va a aparecer donde sea. Mire, investigando algo acerca de esto, según el Mishrach rabínico, o sea, la Biblia hebrea de los judíos, pues, que se llama el Tanaj o Mikra, relata en ese libro de la Biblia de los judíos, el Mishrach rabínico dice que la noche que después de que Saúl hizo cautivo a Agag, que lo hizo prisionero, antes de que Samuel lo matara, cuando llegó el profeta, el rey Agag aprovechó y dicen que logró acostarse con una esclava, y de los descendientes de esta esclava salió el malvado de Amán, que quería deshacer a los judíos. O sea, Amalek seguía vivo, su descendencia no paraba.
El odio de los amalecitas contra los judíos y sus repetidos intentos de destruir al pueblo de Dios, mire, los condujo a su perdición final, pues. Desaparecieron del mapa. Nunca más se escuchó de ellos hasta hoy en día. Su destino debe ser una advertencia para todos los que intenten frustrar el plan de Dios o quieran maldecir lo que Dios ha bendecido hasta hoy en día. Hay muchos que se oponen al gobierno de Dios. Llámese la iglesia. Van contra los hijos de Dios, van contra el propósito de Dios, van contra tu vida espiritual porque ya no te quieren, porque ya cambiaste, ahora hablas otro idioma, ahora es del linaje escogido y el enemigo ya no te quiere. Pero hoy en día el espíritu de Amalek ha hecho su apariencia. El espíritu de odio, de resentimiento a todo el gobierno de Dios, que siempre ha surgido y deambulado todo el tiempo. Porque como nieto de Esaú, Amalek heredó todo el odio y resentimiento de su papá, perdón, de su abuelo, en contra de su familia, en contra de su propia raza. Y ese odio, ese resentimiento, ese mal espíritu deambula todavía. El espíritu del mal, el de Amalek, fue y sigue siendo enemigo de Israel. Hoy en día le llaman a ese mal espíritu el antisemitismo para los judíos. Para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, ese mal espíritu de Amalek, usado por Satanás, se disfraza como el anticristo. Y anticristo quiere decir todo aquello que es en contra de Cristo. Ese espíritu deambula hoy en día, pero sigue siendo el mismo espíritu ese malo de Amalek. La tribu desapareció, pero su espíritu todavía. Y luego le voy a explicar por qué. Para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, ese espíritu puede hacernos un daño tarde o temprano si nos descuidamos. Amalek es todo aquello que se antepone y está en contra del gobierno de Dios, como lo dije. Y su propósito, tanto para Israel en aquel entonces y para hoy en día con la iglesia, los cristianos. Ahora vamos a la aplicación. Ahorita nomás le di la introducción, ¿ok? Y nos vamos como abuelo, como dice el pastor. Efesios 6, 10, 12 nos dice así. Preparémonos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el espíritu de Amalek todavía existe en las huestes espirituales arriba y puede que cause daño, porque no tenemos lucha contra sangre, fíjese bien, sino que contra huestes. Y mi pregunta para usted sería: ¿cuál sería tu Amalek que te atribula hoy en día? ¿Quieres conocerlo? La Biblia nos habla, nos proviene, nos prepara contra las acechanzas de Satanás, ¿o no es así? Mensaje tras mensaje tras mensaje, queriéndonos atacar con ese espíritu de Amalek en nuestras vidas. Por eso no debemos bajar la guardia, no confiarnos. Porque ¿cuál es la especialidad de Amalek y su espíritu?
¿Qué es lo que hizo al pueblo de Israel cuando venían en el Negev, en el desierto? En Refidín. Los atacó por detrás. Es traicionero. No avisa cuando ataca. Hello. ¿Y qué hace? Ataca a los cansados, ataca a los enfermos, ataca a los débiles en la fe, ataca al que está enfriado, al que se descuida. El mensaje, este es para nosotros, la aplicación. A esos ataca el espíritu de Amalek. A los que dicen, no, hoy no voy a ir a la iglesia, me voy a agarrar unas vacaciones, dicen, ¿eh? Pero cuidado, todos tenemos derecho a tener un tiempo de vacaciones. Está bien y Dios lo conoce, pero hay que estar alertas, porque este ataca y no avisa. Ese espíritu de maldad es un espíritu que abunda y vive y hace estragos. Y ha hecho estragos en varias familias de las iglesias. Este está mire, ataca a esos ataca el Señor, ese malo espíritu. Porque el que está fortalecido en el Señor, es muy difícil que ese espíritu le pueda llegar. Media vez usted esté bien constituido de la palabra, ni se le acerca. Porque ¿sabe qué hace ese? Cuando lo mira, ese, no lo mira usted, este mira, dice, ahí está Cristo, dice. Y a ese le huye, porque el Señor lo derrotó en la cruz. No le da aplausos por eso al Señor. Es cuando lo mira usted y sabe que está bien parado en las cosas de Dios, dice, no, con este no me meto. ¿Por qué no? Porque este tiene a Cristo y ese ya me derrotó. Claro, con nosotros no se mete, a no ser que nosotros le demos lugar a que ese espíritu nos haga mal. Dice amén a eso. Aunque en la palabra del apóstol Pablo exhorta a los cristianos, nos dice así, aunque usted diga, no, pues yo estoy bien parado, sí, está bueno en el Señor. Pero Pablo les dice a 1 Corintios 10, capítulo 10 a los hermanos, allá en el versículo 12. Así que el que piensa que está firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Ok? Mire que no caiga. Listos, pero fuertes en el Señor. No dejemos de leer la palabra. No dejemos de reunirnos. No dejemos de como la comunión del Espíritu. ¿Y cómo podremos evitar que ese mal espíritu de Amalek usado por Satanás nos quiera atormentar? Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Sopas, dice, de aquí no puedo con estos, me voy. ¿Y cómo? Sometiéndonos a Dios. Aprendamos a someternos a Dios. Pero como Dios no está aquí, la presencia del Espíritu Santo mora sobre nosotros. Y tenemos en obediencia someternos también a las autoridades que en las iglesias hay. Entonces Satanás va a decir, con este no puedo. No, pues este es bien obediente. No, pues este, no le miro ningún defecto. Llego, se ensucia y luego llega a la iglesia y lo limpian y luego lo mismo. No, pues con este no puedo, dice Satanás. Y el espíritu de Amalek anda queriéndole llegar por nada. Usted está bien parado. Pero solamente si buscamos la fortaleza de Dios, la sabiduría y la dirección de Dios, Él y nosotros vamos a poder saber cómo derrotar a ese espíritu. Como lo hizo el rey David. ¿Qué lo hizo el rey David? Primero fue y habló con Dios y le dijo al sacerdote, tráeme el efod. El efod se llamaba el Urín y el Tumín, ese era el nombre que tenía. Y por medio de eso Dios les hablaba a las tribus, eran 12 piedras.
Y cuando algo andaba mal en alguna tribu, el sacerdote llegaba y la piedra comenzaba a calentarse y a alumbrarse, y por medio de las piedras Dios les hablaba a las tribus. Por eso David fue y habló con el Señor. El Urín y el Tumín, llámese hoy en la Biblia esto. Usted quiere saber qué es lo que Dios le va a dar dirección a usted para tomar algo que usted quiere saber. Vaya a las Escrituras y Dios le va a decir lo que tiene que hacer. No se crea que usted solo la puede hacer, porque el enemigo es fuerte y más poderoso que nosotros. Es poderoso que nosotros, pero nosotros tenemos uno más poderoso que él. Y dice que Efesios nos dice así en el capítulo 6, versículo 10, se lo leo. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la de nosotros. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna tentación? ¿Alguien te está molestando? Si está en contra de ti, el espíritu te anda atribulando, ven al Señor, pide la dirección de Dios, pide oración a los hermanos y vas a ver cómo el enemigo va a salir huyendo. Ese espíritu de Amalek no descansa, anda suelto como siempre. No hay coincidencias en el Señor, porque si nos vamos a los acontecimientos de hoy en día, hace estragos donde sea. Y su platillo favorito, ¿sabe cuáles son? El espíritu de Amalek, los judíos y los cristianos. Sigue. Hace poco volvió a hacer su aparición en el Medio Oriente. Si usted se acuerda, el año pasado, el 7 de octubre. Y el espíritu de Amalek con los terroristas de Hamas fueron y agarraron por sorpresa, sin declararle la guerra al pueblo de Dios, a los judíos, en la ciudad de Kibutz, allá el 7 de octubre el año pasado, en la franja, allí en Gaza, territorio israelí. ¿Y qué es lo que hicieron? Masacraron, matando a los más débiles, a los ancianos, a los niños, a los enfermos y a muchos civiles, así como lo hizo Amalek. Los agarró desprevenidos, los agarraron durmiendo y hasta ahorita tienen muchos secuestrados, violaron muchas mujeres, mataron muchos ancianos y niños. El espíritu de Amalek en Hamas. Llegaron por la retaguardia y a muchos los agarraron dormidos. Por eso es que Dios le recordó a Moisés y le dijo: cuando tú estabas cansado y trabajado, te atacó por la retaguardia. Quiero que terminen con ellos, le dijo a Josué. Barre con todos. Pero mire, todo aquel que quiera hacer un mal al Señor, tremendo problema. Todo aquel que le quiera hacer un mal a usted, usted no haga nada, póngalo en las manos de Dios y va a ver cómo la justicia de Dios actúa. Porque el Señor le dijo allá a Abraham en Génesis, ¿se acuerdan? En el capítulo 12, le dijo: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los voy a maldecir. Amalek se metió en un gran problema cuando tocó el pueblo de Israel, y cuidado con los que se meten con ellos. Hasta hoy en día ese es el pueblo de Dios, y por medio de ellos nosotros alcanzamos la salvación. ¿O no es así? Un judío murió en la cruz para que nosotros alcanzáramos la salvación. Mire, todos estos que se oponen con el espíritu de Amalek les ha ido mal. Deme un poquito más de tiempo. Uno de ellos fue el presidente venezolano Hugo Chávez, ¿se acuerda? Cuando maldijo el pueblo de Israel y dijo: los maldigo desde mis entrañas. ¿Y qué le pasó? Al tiempo, un gran cáncer en todas las entrañas se lo acabó y lo mató. Y hace poco, después de que los terroristas se le meten, un diputado turco de apellido Hassan Bitmez vino y los maldijo y dijo que Alá se los acabe a todos por lo que están haciendo con los palestinos. ¿Y sabe qué pasó con este diputado? Se baja del podio y cuando iba para abajo, cayó. Le dio un ataque al corazón, lo llevan al hospital y allí muere, después de que maldice al pueblo de Israel. No nos vayamos muy lejos.
¿Y esto sería casualidad? ¿Será una coincidencia? No. Dios le dijo a Abraham: a los que te bendigan los voy a bendecir, y a los que te maldigan los voy a maldecir. Hace poco, el domingo, el presidente de Irán con su comitiva, el primer ministro, ese primer presidente le dicen el carnicero, le decían, porque no se amagaba, no se tocaba el corazón para matar a cualquiera ahí. Y iban en el helicóptero, y el helicóptero, ¡puf!, y se mueren todos. Ese presidente dijo: no vamos a vivir en paz hasta que deshagamos y desaparezcamos a los judíos del mapa. ¿Y quién desapareció hace 3 días? Él. Ayer le hicieron el funeral. O sea, el espíritu de Amalek siempre anda. Ellos y muchos más están muriéndose por maldecir al pueblo de Dios. Ya no se diga con nosotros. Amada iglesia del Señor, voy para terminando. La guerra y la batalla con la que estamos luchando no es contra sangre y contra carne, como lo dije, sino que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el medio ambiente. Ahí están los malos espíritus. Tenemos que tener victoria sobre ese mal nosotros, o ese mal va a tener victoria contra nosotros. Así como Dios se enojó tanto como Amalek por ser los enemigos acérrimos de su pueblo, así se enoja hoy en día por atacar a su pueblo, la iglesia también. Todo aquel que se oponga al cristianismo, Dios se las va a tener que arreglar con Dios. Somos vistos como enemigos por seguir a Cristo. Por esa nuestra misión como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que acabar con todos esos amalecitas que nos acechan en nuestra vida espiritual. ¿Y cuáles son esos? Llámense: cuando le dejas abierta la puerta de tu vida al enemigo, tus malas mañas, tu pecado escondido, los vicios, las tentaciones, enemigos que te han hecho daño en toda tu vida y no se los has entregado el Señor en oración y que no te dejan crecer espiritualmente ni madurar en tu fe. Se interponen al propósito divino que Dios quiere hacer en tu vida, pero están allí. Y lo peor es esto, que hay algunos que lo cargan y no se quieren deshacer de él. Insisten en estar con ese mal espíritu que te causa problemas, ese mal espíritu que te impulsa a gritarle a tu esposa o a tu esposo, a maldecirla, a ofenderlos entre todos los hermanos. Eso no es de Dios. Sabiendo que eso no agrada a Dios. ¿O no es así? Eso no agrada a Dios. En nosotros la naturaleza humana es la que se presta en nuestra debilidad al no estar conectados con Dios. A través de las escrituras, cuando nos descuidamos, nos dormimos y la demasiada confianza espiritual nos pasa factura. No te la creas, siempre listos. Pueden llegar a traicionarnos y hacer que ese mal espíritu nos haga estragos. ¿Cómo? Usando nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica que vive ahí. Pablo dice: el pecado que mora en mí, ese, el enemigo lo sabe. Hay una lucha continua entre nosotros y es esa naturaleza. Controlémosla a través de las escrituras. Mire, para terminar, Dios dijo que borraría del todo la memoria de Amalek, y así lo está haciendo, y así, porque ahora el espíritu es el que anda ahí haciendo estragos debajo del cielo. Y damos gracias a Dios que algún día Él tiene la intención de acabar con esa vieja naturaleza, algún día representada simbólicamente por ese mal espíritu de Amalek. Dios lo va a cumplir, pero todo solamente que nosotros nos sometamos a Él. Que le entregues tu vida a Él, vayas a la presencia de Él. Mire, la advertencia para cuidarnos del espíritu de Amalek, y con esto termino. Número 1, Amalek siempre ataca por sorpresa. Amalek siempre vendrá por situaciones inesperadas cuando menos te los esperas. Amalek siempre ataca por la retaguardia, nunca de frente.
Es traicionero ese. Amalek siempre siembra el chisme, la discordia, la división en la iglesia. Santo. Amalek es traicionero. Amalek ataca a los débiles. Amalek ataca a los líderes cansados. Amalek es un espíritu que se manifiesta con la gente que no tiene temor de Dios y se levanta en contra de la autoridad de Dios. Ten cuidado de no recibir este espíritu en tu casa, porque ahí es donde le pega el blanco a Amalek, porque él sabe que destruyendo la familia, destruye la iglesia. Así es. Así es que tenemos que acabar con todo espíritu de Amalek que se interponga al gobierno y al propósito de Dios en nuestra vida. Oramos, póngase de pie. Cierre sus ojos ahí. El mensaje ha sido claro. Dios nos está previniendo. Las advertencias de Dios, los gigantes que tenemos en nuestras vidas, cómo mantener nuestro cuerpo y nuestro espíritu listo para la batalla. Oramos. Señor mi Dios, danos determinación, más de tu gracia, para poder avanzar hacia nuestras metas. Señor, nuestras vidas y nuestras esperanzas están en tus manos. Confiamos en tus planes y en tu misericordia, pues tú eres un Dios bueno y bondadoso. Por eso nunca vamos a temer, pues tú prometiste sostener con firmeza la mano de aquellos que a ti se acercan a pedir tu ayuda, amado Dios. Y si alguna dificultad se llegara a presentar, despoja mi vida de ego y dame la humildad y la valentía para enfrentar con mucha sabiduría el mal que nos acosa y reconocer que todo es parte de tu plan y que solo en ti conseguiremos refugio ante las pruebas que tenemos que vivir para crecer. Permítenos hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado. Guíanos a través de tu Espíritu. Muéstranos tus caminos y tus sendas. Estamos agarrados de tu mano. Tu palabra dice de que de todos aquellos que somos tuyos, tú no nos abandonarás. Gracias, Padre Celestial, por esta noche, por este estudio que viene a reforzar nuestro espíritu para poder estar listos ante las acechanzas de cualquier enemigo. Guíanos y guárdanos siempre. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, de todo problema, de cualquier accidente cuando vayamos manejando en el camino. Que tu presencia esté en nuestro ser y que tu gozo esté en nuestro corazón siempre. Nos despedimos, Señor, con todo temor y temblor a tu presencia, mi Dios Todopoderoso, y que tu Espíritu nos guíe, Señor, al regreso a casa. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestras descendencias, y que el día de mañana ir a nuestros trabajos, tu presencia esté con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, y la iglesia dice, amén. Voy a darle una ofrenda de aplausos al Señor. Dios les bendiga. Quedamos despedidos y miramos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.